Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Guadalajara 480, episodio 5. Las utopías del centro tapatío. Hay una incómoda historia de crímenes contra bienes públicos de Guadalajara que muchos miembros de las élites cultural y política quisieran olvidar. Se trata de la destrucción patrimonial que se cebó sobre el centro de Guadalajara entre 1949 y la actualidad. Lo más importante del proceso ocurre durante el gobierno de Jesús González Gallo, 1947-1953, en que el mandatario decide generar la Cruz de Plazas, proyecto del arquitecto Ignacio Díaz Morales, y la apertura de grandes avenidas, bajo la lógica de una modernización radical. Cayeron decenas de edificaciones notables, entre las cuales destacaremos el Templo de la Soledad, ubicado en una parte de lo que es hoy la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Díaz Morales contemplaba que en el jardín de Herrera y Cairo se construyera una rotonda, respetando el Santuario de la Soledad, edificado en 1658. El gobernador, por el contrario, pretendía derrumbar dicho templo, que dicho sea de paso llevaba más de 15 años sin funcionar y se encontraba en un estado de gran deterioro. El arquitecto Díaz Morales abandonó el proyecto aduciendo su negativa a derribar una iglesia, aunque paradójicamente, por el mismo tiempo, él había encabezado las obras de demolición de lo único que quedaba en pie del antiguo convento de San Francisco de Guadalajara. Esto lo dice el investigador Fabián Acosta Rico. La marea González Gallista solo fue la primera. En 1971 llegó al gobierno Alberto Orozco Romero y con una visión ya bien instaurada en el oficialismo de que el patrimonio estorba la modernidad, se abrió la calzada Federalismo para integrar un proyecto de transporte ciertamente de avanzada, el trolebús, pero a costa otra vez de decenas de fincas patrimoniales. Sobrevive como mudo testigo de ese cambio el Templo del Refugio sobre el camellón de la ancha avenida. En 1977 asume Flavio Romero de Velasco como gobernador y quiso equipararse a González Gallo. La destrucción de 9 manzanas entre el Teatro Degollado y el Hospicio Cabañas, incluida la emblemática Plaza de Toros, El Progreso, y en su lugar, una plaza tapatía que nunca se ha convertido en el centro de dinamismo comercial y cultural que se buscó, son su dudoso legado. Romero de Velasco también está detrás de la destrucción de otro edificio patrimonial de alto valor, la Escuela de Música de la UDG, la cual fue demolida en diciembre de 1980 por órdenes del entonces rector Enrique Zambrano Villa. En 2016, cuando falleció este último, sus descendientes aseguraron que había optado por callar, que el gobernador lo había respaldado, pero le había exigido cargar con las culpas ante la opinión pública. El 14 de diciembre de 1980, diversos ciudadanos y organizaciones de Guadalajara publicaron un desplegado donde señalaron: la ciudadanía tapatía ha presenciado indignada el bochornoso y denigrante espectáculo de la alevosa destrucción de un edificio que formaba parte de nuestro patrimonio histórico, cultural y urbano. Es indignante e incomprensible porque la autoridad de la más alta institución cultural del Estado, cuya misión es preservar y difundir la cultura, es la que en forma arbitraria y soberbia destruyó un edificio que nos pertenece a todos sin importarle a las autoridades y a la opinión pública. Entre 2011 y 2013 hubo una serie de intervenciones artísticas de un colectivo denominado Proyecto Lázaro para recordar algunos desastres patrimoniales del centro, en busca de mover a la conciencia sobre su conservación. Pero la destrucción patrimonial, a un ritmo más silencioso, con fincas de particulares que no tienen los recursos ni los incentivos para restaurar y conservar, no se detiene todavía. Quedan menos de 7,000 fincas patrimoniales en esa zona de la ciudad. Para el urbanista Salvador Dueñas, el primer cuadro de la ciudad demanda toda una amplia política de repoblación que dé utilidad a las fincas y las conserve, pero no se trata de un tema sencillo. De origen te diría que el problema del centro histórico obedece a un problema mayor, de una escala mayor, que tiene que ver con la crisis de la vivienda. La crisis de la vivienda que no solamente es en nuestra localidad, es un problema nacional, incluso mundial en muchos casos, donde las políticas públicas en materia de dotación de vivienda de interés social están simplemente orientadas al otorgamiento de créditos. Es decir, el Infonavit lo único que hace es otorgar créditos independientemente de donde esté la vivienda. Resulta un contrasentido que tengamos un centro histórico abandonado, pauperizado,
con vivienda disponible, pero que no se utiliza, y al mismo tiempo tenemos zonas completas en Tlajomulco o en Tezistán con vivienda que existe, pero que estaba abandonada. Todo esto junto al mismo tiempo que hay demanda de vivienda, hay un déficit de vivienda, hay gente que quiere adquirir una vivienda y no tiene acceso a ella. ¿Y cómo es que entonces hay zonas completas, insisto, abandonadas, pauperizadas, o por los mismos propietarios que adquirieron una vivienda con la idea de que iban a tener ahí todo lo necesario en términos de infraestructura, educación, salud, movilidad, etcétera, y que terminan abandonando esas zonas, dejando la vivienda abandonada, abandonando el crédito que tienen contratado, porque no tienen acceso a nada de ello. Es un tema complejo en términos de que son muchos factores los que intervienen y hay que analizarlos y atenderlos cada uno de acuerdo se va requiriendo, pues, ¿no? Ahora, aplicado esto específicamente a la temática del centro, que uno pensaría, tenemos abandono de vivienda en la periferia, pero históricamente el centro fue como que la primera distopía urbana de abandono que se vivió y es como el fenómeno más viejo, pues. Sí, el primer abandono que se da en los centros históricos en general, no solo en Guadalajara, es por las clases burguesas, las clases medias altas, que van hacia los suburbios nuevos que se están ofertando con vivienda de otro tipo, más amplia, más higiénica, de mejor calidad. Y esto se da desde hace ya más de 200, 300 años, ¿no? Es normal, es en todas las ciudades, así sucede. Pero el fenómeno que estamos viendo actualmente de este abandono del centro histórico obedece más a temas de infraestructura por una parte, de seguridad por otra, de oferta y calidad de la vivienda y sobre todo y principalmente de precios. Es muy difícil para una persona de estamentos sociales medios y bajos acceder a vivienda comprada en las zonas céntricas de la ciudad. No es nada más un tema de políticas para reutilizar las viejas viviendas. Es necesario retomar la obediencia de los fundadores de la ciudad al territorio y sus posibilidades. Por ejemplo, la hidrografía hasta el 1900 significó espacios abiertos y baja siniestralidad por inundaciones. El paradigma de entubar los ríos cambió la historia. Nos encontramos en un punto muy importante de la hidrografía del centro de Guadalajara. Aquí es un remanso donde el río San Juan de Dios tenía una bifurcación y se tomó una decisión que en comparación con otras decisiones que se hicieron con el río San Juan de Dios fue una de las más inteligentes, hacer un parque, es el Parque Morelos. Estoy con el urbanista Leonel Gutiérrez y nos va a platicar un poquito de la historia del río San Juan de Dios y por qué esto fue un acierto a final de cuentas urbanístico. Así es, Agustín, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, recordar dónde nacía el río San Juan de Dios, que es en los manantiales, justamente de lo que quedó también como un parque, el Agua Azul, que en su momento tuvo una laguna. Que, ¿no?, será kilómetro y medio al sur, más o menos, ¿no? Efectivamente. Justamente de ahí nacía el río San Juan de Dios, que venía corriendo de manera paralela a cómo quedó la calzada Independencia, que bueno, ya en su momento ya llegaremos a hablar de cuando fue en el Porfiriato, cuando se creó la calzada, se decidió entubar este río. Y sí, justamente se hacía una bifurcación que aproximadamente enfrente del mercado San Juan de Dios es donde daba la vuelta un poco hacia el poniente. En esta parte entonces el Parque Morelos queda en lo que era la llamada Alameda del río San Juan de Dios, que después volvía a dar vuelta, se volvía a encontrar esta bifurcación, se encontraba de nuevo y bajaba hacia donde queda ahorita Centro Médico, para después otra vez tomar curso un poco hacia el norponiente y encontrarse en lo que es la canalización actual del río San Juan de Dios en la avenida Normalistas. Aquí el Parque Morelos, antes del entubamiento, incluso ya era un sitio de recreo para los tapatíos. Es correcto. Bueno, por lo que le llamaban la Alameda, ¿no? O sea, era un espacio de encuentro de las familias tapatías desde aquellos entonces. Y bueno, como dices tú, fue un muy buen acierto el dejarlo como parque, ¿no? Como lugar de convivencia y espacio verde. Y sobre todo también porque los flujos del agua dicen que siempre tiene memoria, siempre reconoce su curso. Es mejor en un sitio de remanso que el agua pueda llegar y ser contenida por árboles y por un área verde, a que tengas aquí un edificio que solamente va a ser un muro y va a echar a la calle el problema, ¿no? Es correcto.
De hecho, las causas principales de las inundaciones, como ya se ha dicho bastantes ocasiones, son porque se construyen lugares donde originalmente eran lechos de agua, partes bajas, ¿no? Tenemos el ejemplo del Deán. Hay bastantes ejemplos dentro de la ciudad, pero sí. Plaza Patria, por ejemplo. Plaza Patria, que es justo en el río Atemajac. Ahora, bueno, se entuba. Esta es una primera decisión que se toma hace más de un siglo ya. Y cambia la historia de Guadalajara, pero además se sigue el paradigma mucho tiempo porque el río sigue hacia abajo y en los dos rutas que tú dices que toma está entubado, en realidad vuelve a salir, vuelve a aflorar a superficie hasta normalistas, donde se hizo un saneamiento y un encauzamiento que quizás pueda cuestionarse, pero de algún modo fue más sensato que lo que se había hecho acá, ¿no? Porque el río todavía tiene por lo menos un espacio abierto en lo que es normalistas, ya hacia Agua Prieta, hacia su conducción hacia la barranca de Huentitán, ¿no? Es correcto. Bueno, también tenemos que considerar que el proceso urbano no fue el mismo en esta parte del centro de Guadalajara que en la parte norte que mencionas, ¿no? Creo que mucho de lo que aconteció después tiene que ver con eso. El proceso de urbanización fue un poco más lento por aquellas partes y se pudo respetar un poco más, ¿no? Pero sí es mucho más adecuado mantenerlo de una manera más natural, que sería lo ideal en el caso de todos los ríos. Digamos que lo que se vio en los 80 y no se vio en los principios del siglo XX fue que se estaban generando sitios de represamiento y con el patrón de lluvias de Guadalajara eso generaba problemas. Entonces ya había una experiencia que no se había tenido en su momento cuando se entubó el río San Juan de Dios. Sí, es que además si hablamos, por ejemplo, en el año 81 fue aprobado y publicado en el 82 el plan de ordenamiento de la zona conurbada de Guadalajara. Y en ese plan ya se maneja, se tiene que respetar un área de los cauces naturales. Entonces, a manera de, hablando de legislación, ya es la primera vez que se menciona este respeto a los cauces naturales, que no se tenía antes o no se llevaba a cabo, ¿no? Se tenía la idea de que sí se tenían que respetar, pero no había un orden en ese aspecto, no había como una especie de control, digámoslo así. La ciudad histórica de 480 años no es nada más un espacio de abandono y devastación. Contiene también la semilla de su rescate. Sobre el tema, el arquitecto Juan Ignacio Ulacia Illescas recuerda los orígenes. La ciudad se funda bajo unos principios de una ciudad mediterránea, de una ciudad a mediados del siglo XVI, donde hay un ordenamiento pues, muy claro por parte de las ordenanzas del entonces rey de España, Felipe II, donde él tenía muy claro cómo quería formar un sistema de ciudades en América, donde él proponía que estas ciudades tuvieran ciertas características que ya estaban probados, digamos, en el viejo mundo, que eso producía salud, prosperidad, por lo menos ciertos aspectos para poder... espíritu de comunidad, ¿no? Exactamente. La convergencia de todos en el centro, en la plaza. Entonces tenemos una plaza templo. De armas, generalmente lo que convocaba a estos espacios, y todavía muchos de los espacios del centro lo tienen, ahora más de una manera nostálgica, pero en algún momento era de forma funcional. Todos los espacios verdes del centro contaban con una fuente, porque por normal que nos parezca ahorita abrir la llave de nuestras casas y tener agua, anteriormente pues había toda una red de oficios, inclusive los aguadores arrimaban el agua de las fuentes que estaban en estas plazas o en estos espacios verdes a las casas para hacer uso de ella, ¿no? Con el tiempo algunas casas pues tenían sus pozos o lo usaban de otra manera. Entonces este sentido de comunidad con el tema de unos espacios, digamos, abiertos y verdes, se daba en torno a las necesidades más primordiales de los primeros habitantes, ¿no? Que era el acceso al agua, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues es normal que donde todos recurrían de menos una vez al día a buscar su agua, pues se buscara que ese espacio fuera agradable, ¿no? Entonces se podrían incorporar árboles, se podrían incorporar generalmente frutales y de otros tipos, pero que generan un beneficio común también, ¿no? Entonces, esta parte del tema del abastecimiento fue primordial. Entonces, tenemos aquí dos cosas, ¿no? Como barrios muy estructurados en torno a espacios abiertos que resolvían una necesidad, ¿no? Entonces, ahora la gran pregunta es esa, ¿no? Además del esparcimiento, del poder ir a hacer algo de ejercicio, de caminar, andar en bicicleta, correr u otras actividades,
¿qué función o necesidad primordial están cumpliendo ahorita nuestras áreas verdes, ¿no? No ya solo hablando del centro, sino de un tema más amplio a nivel metropolitano. ¿Por qué se va la gente del centro? Hoy existen manzanas que tienen 2 o 0 habitantes, cuando antes albergaban de 120 a 130 residentes permanentes. Por una parte está el tema de un despoblamiento que habría que ver las causas profundas. Por una parte tiene que ver con la cuestión natural de una ciudad y una población que generacionalmente va creciendo y al haber una escasez de tierra en lo que ya está consolidado, pues tiende a ir avanzando en lo que se denomina una huella o una mancha urbana, ¿no? Entonces, esta cuestión de ir avanzando hacia el poniente cada vez, digamos por ciertas clases más favorecidas, tradicionalmente, aunque siempre hubo mezclas, y hacia el poniente en una cuestión digamos más popular o proletaria. Entonces ese oriente pues tiene otras características, ¿no? Pero independientemente hablemos de una ciudad como tal, una ciudad de cuerpo completo y no fijándonos tanto en esta dicotomía que es real y a veces inclusive yo creo que se ha romantizado y nos ha llegado a dar ciertas pues cuestiones de unas lecturas fáciles y evadiendo las lecturas más profundas de Guadalajara, ¿no? Entonces, por una parte, la expansión de la ciudad como este efecto natural de ir siendo cada vez más personas y con la llegada de nuevas generaciones, pues eso es lo primero, ¿no? Entonces, ¿por qué hay un despoblamiento? Pues bueno, porque después de una segunda o una tercera generación se desvincula toda esta parte identitaria. Si bien colectivamente yo creo que la mayoría de las personas que habitamos en Guadalajara podríamos tener ciertas reminiscencias o inclusive idealizar o romantizar ciertas partes del centro de la ciudad, pensemos cuando pues alguien de fuera viene a visitarnos y vamos a llevarle a ver ciertos puntos claves de la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que eso está en la mente y en el corazón de todos y volvemos todas las veces allá. Pero bueno, eso por el tema de la expansión. Entonces, esta expansión empezó a generar, pues, que cada vez, conforme avanzaban las generaciones, el centro se quedara más solo. Y la verdad que la traza de la ciudad es muy generosa, es benévola, y espacios que en algún momento, por el estilo de vida y el tipo de familias, pensemos que anteriormente una familia estaba compuesta por muchos más miembros que una familia actual, los estilos de vida y los espacios, pues eran realmente generosos también. Entonces, al momento en el que cambian la conformación de una familia, por cuestiones demográficas normales, hemos visto que las familias se han reducido en 3 generaciones también, pues quedan espacios muy vastos que no necesariamente pueden ya ser habitados en su totalidad por una sola familia, ¿no? Esto quiere decir que hay espacios que eran propicios en ese momento también para un tema comercial. Entonces, ese, digamos, desplazamiento poblacional, el cambio en los estilos de vida y tener estos espacios ya edificados que eran propicios, produjo también que se hiciera una transición de un centro habitado, un centro con una vida, digamos, muy intensa, a un centro más bien despoblado, vacío. Tenemos actualmente manzanas que tienen 2 o hasta 0 habitantes, cuando en un promedio histórico a lo mejor podríamos estar hablando de 120 a 130 habitantes, cuando Guadalajara estuvo en su, digamos, en un apogeo quizá de esta demarcación que denominamos el centro, ¿no? Entonces, se trata ya de una ciudad fundamentalmente comercial y de algún modo han fracasado todas las tentativas de recuperarla. Y se han desmantelado también otro tipo de espacios que congregaban pues a las personas, ¿no? Habría que ver también estos esquemas de vivienda como la privada, la vecindad, otras cosas que también por los usos y el cambio en las dinámicas sociales pues se abandonaron y entonces hay ciertos eslabones que permitían una vida mucho más activa del espacio y entonces se agotaron, ¿no? Entonces, en ese aspecto, digamos, de la despoblación del centro yo apuntaría como una razón esa, ¿no? La expansión y otra razón pues el desmembramiento y la transición hacia una cuestión mucho más comercial, que ahorita estamos viéndola, que también ya, como bien apuntas, hay nuevas propuestas para intentar hacerlo.
Yo diría que son nuevas propuestas, entre comillas, porque ya hemos tenido, digamos, el entorno del Parque Agua Azul. Ahí se intentó fundar un nuevo centro de Guadalajara. Inclusive me parece que está manifiesta en el condominio Guadalajara en una placa. Dice por ahí, aquí se funda el nuevo centro de Guadalajara, unos kilómetros al sur del emplazamiento original. Y hoteles como el Carlton, el condominio Guadalajara, inclusive la presencia de equipamientos de transporte muy importantes como la antigua central camionera y la central del ferrocarril, generaban unas dinámicas muy interesantes. Y se ve que hubo un fuerte, digamos, dispositivo de parte del Estado y de inversionistas privados para poder generar ahí ese nuevo centro de Guadalajara. Pero yo creo que ya en esta lógica expansiva de las generaciones era muy difícil hacer que las personas, tanto hacia el oriente como hacia el poniente, pudieran volver y generar una dinámica potente, ¿no? Otro espacio que creo que pues, tampoco es muy nuevo y que fue otro intento de avanzada, pues fue la Plaza Tapatía. La Plaza Tapatía que generaba este eje oriente-poniente, poniente-oriente, como se quiera ver, y que finalmente, digamos, funcionó más para fines turísticos o digamos de esparcimiento que para realmente rehabilitar el centro, ¿no? También recientemente, hace pues recién 10 años, pues hubo otra oportunidad en esta lógica de las ciudades que quieren ser escaparate y que reciben eventos deportivos. Se intentó volver a aplicar en el centro un proyecto de vivienda en lo que en su momento fueron la Villa Panamericana, y que otra vez el aparato del Estado generó una compra de terrenos, se generaron inclusive los proyectos, se concursaron, había arquitectura de muy buen nivel, la idea era muy buena, pero al final por estiras y aflojas de la circunstancia política del momento, pues terminan yéndose la Villa Panamericana al Bosque de la Primavera, ejemplificando perfectamente pues digamos esta fuga hacia el poniente y hacia el oriente, digamos hacia el poniente, hacia el Bosque de la Primavera, y hacia el oriente, hacia la conurbación de municipios como Tlaquepaque y Tonalá. Ulacia Illescas entiende una posibilidad de rescatar el centro donde se conjugue el espacio público con todos los usos, el auto, por ejemplo. Tiene que ver con el tema de también una red, pensar cómo está compuesta, ¿no? No solo son los conectores, ¿no? Que podrían ser estas avenidas que mencioné ahorita de norte a sur, pero también nodos. Entonces yo creo que los conectores deberían de ser estas columnas verdes, pensándolos a manera de calles compartidas o de un replanteo del uso y del espacio público, y a veces un solo mantenimiento bastaría para ponerlo, ¿no? Entonces, una vez dichas las norte-sur, las que son de oriente a poniente y de poniente a oriente, yo creo que podríamos empezar con Avenida de la Paz, que ya están digamos en posibilidad a estar fungiendo como estos grandes ejes verdes. Podría ser Avenida de la Paz, Avenida Vallarta, Avenida Hidalgo, podría ser inclusive ya más al poniente tenemos la parte de Avenida México y otras partes, pero pensando en la zona central para hacer este gran entrecruzamiento. Y bueno, a partir de estas columnas que se cruzan en los dos sentidos, tendríamos como ciertos polígonos al interior, donde también habría que pensar qué tipo de tratamiento podrían tener pues, una calle común y corriente, de manera que estos espacios públicos de la ciudad fungieran como una red verde y pudiera esto estarse articulando, ¿no? El barrio de San Juan de Dios es uno de los sitios más emblemáticos de lo mejor y lo peor que tiene el centro metropolitano. Alberga 1,800 negocios, da 9,000 empleos directos y es la zona comercial de manufacturas más importante para todo el occidente y noroeste mexicano, advierte la presidente de la Asociación de Comerciantes, Sandra Flores. Nosotros al estar tan cercanos a San Juan de Dios, por ende fue un crecimiento normal. Al principio había sastrerías, confección para el charro, las botas, los cintos, las ferreterías, y de ahí se fue haciendo una zona después
de artículos deportivos y de ahí fue naciendo ya las importaciones. Entonces, a veces me preguntan, en Obregón hay muchos chinos y la verdad es que el 97% de las empresas seguimos siendo jaliscienses, meramente de empresarios y de personas que ya vamos en la segunda y tercera generación que siguen. Sí hay personas y locatarios asiáticos, pero es una minoría. Y si tú me preguntas, ¿Obregón es formal? Obregón se ha limpiado muchísimo. La piratería, lo informal, casi se fue cuando se hizo el ordenamiento del centro histórico. Entonces, si tú visitas un local, pues obviamente va a tener una licencia, obviamente va a pagar impuestos, IMSS, o sea, tenemos la formalidad y eso nos enriquece mucho como zona empresarial. ¿Tienes idea de cuántos empleos se están generando en estos 1,800 negocios que me mencionas? Sí, hace poco hacíamos un conteo donde las tiendas más pequeñas tienen 4 empleados y las más grandes ahorita tienen por local 35, 37 empleados. Entonces sacábamos un promedio de hasta 9,000 empleos directos. Como tú decías, entonces este debe ser, en cuanto a este tipo de intensidad económica, el sitio más importante del centro. Yo me atrevo a decir que sí. ¿Por qué? Por la visita de los camiones. Tenemos obviamente la gente que vive en Guadalajara y viene y se surte y lleva hasta las plazas comerciales. Los productos que se exhiben aquí, tenemos productos que se exhiben en Palacio de Hierro. O sea, tenemos productos de excelente calidad y obviamente a un precio distinto que lo vas a encontrar en una tienda departamental, ¿no? Y en cuanto al turismo nacional, pues imagínate tú 190 camiones que vengan con 30 personas, pues estamos hablando de en una semana. Entonces estamos hablando de mucha derrama económica aquí también. La dirigente de los comerciantes reconoce que el interés de la zona rebasa lo puramente comercial y en la medida en que se logre redensificar como zona de vivienda, seguramente la calidad de vida va a incrementarse. Nosotros respetamos y fomentamos la figura del mariachi. Nosotros como tapatíos amaríamos que esta plaza de los mariachis estuviera muy bien representada. Es algo que estamos trabajando con los ayuntamientos, que se nos dé el apoyo para mantenerla digna, ¿no? Sabemos que un visitante cuando quiere visitar Guadalajara, quiere visitar San Juan de Dios. El 95% de los visitantes quieren visitar San Juan de Dios. Entonces, ¿qué imagen le tenemos que dar de Guadalajara? Un San Juan de Dios con calles limpias, con un olor agradable, con un ordenamiento donde él se sienta seguro caminar, ¿no? Los mariachis, pues más bien ha sido ya una actividad más nocturna, pero nosotros encantados de que estén aquí y al contrario, ellos nos han cobijado en su plaza. Hablaste del tema del olor, eso ha sido también uno de los estigmas de esta zona de la ciudad por el tema del colector de la Calzada de Independencia. ¿Tiene solución esto o de qué manera se puede paliar? Más allá de un problema que ni siquiera sé si tiene solución, pues yo soy muy insistente con el ayuntamiento y con los locatarios, obviamente, que somos los primeros responsables, en tener las calles limpias, en tener una visión donde el peatón, el visitante pueda decir, me agrada caminar por aquí, o sea, que se sienta bienvenido a primera vista. Termino con este tema, que no es directamente tampoco involucrado con el comercio, pero se habla mucho de los usos mixtos, como la posibilidad de que todo el centro vuelva a vivir como vivió en el pasado, hablando de un siglo para atrás. Aquí tú ves viable, más allá del uso comercial, el tema, por ejemplo, de la vivienda, el tema de otro tipo de giros económicos. Sí, para nosotros, por desgracia, tenemos zonas muertas. Acá cerca tenemos la zona de Esteban a la Torre y hacia la izquierda, hacia Revolución, tenemos muchas cuadras donde tenemos viviendas abandonadas, vecindades, etcétera, donde no habita nadie. Entonces, se ha hablado con las personas de desarrollo de vivienda y se les ha invitado a que pasen a ver estas opciones. Ya tenemos buenas noticias, están desarrollando 2, 3 puntos con departamentos de vivienda media, entonces para nosotros sería muy bueno. Y nosotros encantados que esto también tuviera vida en la noche, pues sería hasta más seguro para nosotros,
tendríamos una mayor distribución de las mercancías, de cualquier punto. Habiendo gente, sabemos que va a ser un éxito. Porque además están muy bien comunicados, tienen el macrobús y tienen la línea 2 del tren ligero. O sea, cualquier persona de esta ciudad puede venir aquí o puede moverse de aquí y desplazarse a otro lado. Claro, tenemos todas las actividades habidas y por haber. Tenemos cines, tenemos plazas, tenemos comercios, centros de conveniencia, tiendas departamentales. Entonces, es un punto muy apto para vivir y gracias a los ayuntamientos pues vamos haciendo limpieza de todo tipo. El urbanista Salvador Dueñas advierte que quienes hacen vivienda no tienen como trabajo hacer ciudad. No son urbanistas ni son gobierno. Y su modelo de negocios se traduce en gentrificación y turistificación. Sí, es el problema de que luego los desarrolladores de vivienda terminen haciendo ciudad. Y no es su trabajo. Su trabajo es hacer dinero. Y no es malo en sí. Es decir, el mercado, viviendo en una sociedad como la nuestra, capitalista, no es que sea malo en sí. Lo malo es que terminen haciendo ciudad. Ellos no son ni urbanistas ni son gobierno. De tal forma que en la medida que el gobierno no intervenga, no incida en ese mercado y deje completamente el trabajo a los desarrolladores de vivienda, pues luego se generan esta suerte de convenios no escritos donde el gobierno toma distancia, les permite hacer lo que quieran prácticamente, con la falta de visión, con la idea errónea de que eso trae inversión y trae dinero y trae trabajo, y es correcto, pero no es la forma correcta de acuerdo a la ley de hacerlo, no es su trabajo, vamos. Pero además estás devaluando tu valor supremo, que sería en este caso el patrimonio inmobiliario, ¿no? O sea, la ciudad, el centro de la ciudad es una reserva patrimonial muy importante, no nomás para Guadalajara, para el país, y si tú afectas el patrimonio, pues vas a quitarle capital, este capital que hace que a la gente le interese ir a los centros, ¿no? Sí, le restas atractivo, ¿no? En términos que luego también este atractivo abona en otros fenómenos que se dan, como la muy citada gentrificación o la turistificación, donde colonias o barrios muy tradicionales de 5, 6, 8, 10 generaciones con la misma población, o sea, el abuelo, el hijo, el nieto, que siguen viviendo en la misma zona, luego se ven afectados por estos fenómenos, te comentaba, de la gentrificación, de la turistificación, donde cambia el uso de suelo en términos de valor, no tanto del uso como tal en sí. Me refiero más o menos a un chiste que se da entre los urbanistas, que dicen que cuando una tostada de aguacate se oferta como una cama crocante de maíz con dip de aguacate encima, cambió. ¿Y el precio cambió? El precio cambió, porque el que compra esa cama crocante la compra a 50 pesos cuando la tostada de aguacate vale 15. ¿Por qué? Porque está ofertada a diferentes públicos. Mientras la población que ahí vivía, que tenía, como te digo, 3, 4, 5 generaciones viviendo, y que en la esquina estaba el taller de bicicletas o el médico de barrio o la tienda de insumos diarios o la tortillería, y empieza a cambiar esto y los precios empiezan a subir, no solamente de los servicios, de las rentas, se empieza a gentrificar ese espacio, y lo que termina ocurriendo es que la población original de esas zonas tiene que mudarse porque no está a su alcance. Y esto sucede no solamente en la gentrificación, la turistificación, porque luego también tenemos escenarios intervenidos que terminan siendo una suerte de Disneylandia para ofertar este valor patrimonial con un toque de coquetería muy lindo, pero en una zona muy determinada. Hace ratito hablamos, por ejemplo, de San Juan de Dios. Sí, tú llegas a la Plaza de los Mariachis, que fue intervenida hace 2 trienios, y sí, está muy linda, muy coqueta, están los mariachis, está el tema turístico, pero camina 2 cuadras fuera de la Plaza de los Mariachis y la zona está pauperizada totalmente. Un menú de soluciones para el problema de la vivienda céntrica. Quienes tienen propiedades en las zonas céntricas
lo que hacen es utilizar las plantas bajas como comercio, como prestadores de servicio, oficinas, etc. Y las plantas altas de esas mismas viviendas prefieren dejarlas solas que rentarlas, en una suerte de poner en la balanza lo que le implica al propietario el tener un inquilino y atenderlo en términos de la infraestructura propia de la vivienda o dejarla sola. Y muchas veces es lo que sucede, termina sucediendo esto, ¿no? Tú puedes ver corredores comerciales, como platicamos hace un rato, López Cotilla, Medrano, Corona, Alcalde, que las partes bajas de las casas sí están utilizadas, no habitadas, utilizadas como comercio, servicios, etcétera, pero las plantas altas están solas. ¿Qué sucede entonces? Si tú como gobierno pretendes que se redensifiquen estas zonas, quieres regresar la población al centro, lo que tienes que hacer es incidir en el mercado. El mercado por sí solo no se va a regular. Necesitas implementar políticas públicas orientadas a ello. Explícame algo antes de ver qué mecanismos pudieran ser aquí factibles. Explícame por qué es tan caro el suelo en la zona consolidada de la ciudad. Hablo del centro, pero en general, de periférico hacia adentro, es realmente altísimo el valor del suelo. Bueno, hay diferentes factores que inciden. Uno que podemos atender de forma lateral, pudiéramos decir, o podemos comprenderlo así, que tiene que ver con la especulación inmobiliaria. Guadalajara como ciudad, es decir, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, es una de las áreas metropolitanas más caras del país. Y esto es un fenómeno que sigue creciendo, como una burbuja que sigue inflando hasta que llega a un tope, o explota o se mantiene. Eso por una parte, pero por otra parte es claro que las zonas céntricas, conforme va creciendo la ciudad, son las que tienen mejores servicios en términos de infraestructura, agua potable, luz, telefonía, movilidad, todo lo que implica. Entonces, es mucho más atractivo vivir dentro de periférico que fuera de periférico. Estás más cerca de los servicios, de la infraestructura, etcétera, ¿no? Y por lo mismo, el atractivo hace que sea el valor del suelo sea más alto. Y entonces estaríamos, aunque es multidimensional la causalidad, el elemento del valor del suelo es crítico para no tener una solución del tema. ¿Estarías de acuerdo con esto? No es tan fácil. Yo creo que sí hay soluciones, pero en primera son de largo plazo. Es difícil que un ayuntamiento en 3 años solucione lo que no se ha solucionado en 50. Pero sí se puede empezar a implementar, no con la visión de que en mi gobierno, en estos 3 años voy a solucionarlo todo, y luego el gobierno que llega toma ese plan, ese proyecto y lo pone hace otro suyo. Eso no funciona. ¿Qué habría que hacer a largo plazo entonces para cambiar las reglas y generarle al dueño de fincas posibilidades distintas? Pues incentivos. Tú sabes que no hay mayor incentivo que el bolsillo, sobre todo para un propietario de una finca que le costó varios millones de pesos. Y se pueden implementar políticas públicas, insisto, orientadas a incentivarlo fiscalmente, ¿no? En la medida en la que los propietarios aseguren que su finca no solamente es utilizada con fines comerciales o de servicios, oficinas, etcétera, y que aseguren, insisto, que tengan vivienda, una mixtura de usos dentro de la misma propiedad, se le puede otorgar un incentivo en términos de pago de impuestos, por ejemplo. Otra modalidad que en algunos países se ha desarrollado y que aquí extrañamente no, es que el propio gobierno, ya sea el gobierno local, municipal o el gobierno del estado, adquiera vivienda. Muchas de las propiedades en las zonas céntricas son grandes porque obedecen a otra época de la ciudad, a otros contextos políticos, sociales, etcétera, ¿no? Pero esas viviendas se pueden subdividir internamente sin afectar el tema del valor patrimonial de la propia finca y utilizarla una misma casa para 4 diferentes unidades privativas, para 4 familias.
de forma tal que abaratas el precio en términos de lo que le corresponde a cada una. Entonces ya sea que el gobierno la adquiera, la modifique y la venda para recuperar recursos y volverlo a replicar 5, 10, 50, 100 veces dentro de la zona que pretendes atender, o se queda con ellas el gobierno y otorga vivienda de bajo costo para clases de estamentos sociales bajos a las cuales pretendas apoyar. O sea, sería como una renta o un comodato o algún... Son rentas, pero donde estás subsidiándolas parcialmente. Sabes que una renta en el mercado a lo mejor está en 6 o 7 mil pesos en un departamento en zonas céntricas, pero el gobierno lo adquiere y lo oferta al mercado en la mitad de ello, otorgándole la posibilidad pues, a esas personas de acceder a ese tipo de vivienda. Son diferentes políticas públicas que se pueden implementar, pero que te digo, no son ni rápidas ni son fáciles. No es utopía repensar el centro patrimonial con base en una gran red de áreas verdes que mejore su calidad de vida. Ignacio Ulacia Illescas sigue con sus detalles. Lo del Paseo Alcalde yo creo que es muy significativo y lo inscribe a Guadalajara en las acciones que están tomando las ciudades importantes del mundo, que ya entendieron que tienen que alinearse, ahora sí que por moda, por convicción o por como lo queramos ver, a un esquema de ciudad que es completamente distinto, ¿no? Las ciudades llegaron al siglo XXI con bastantes lastres, con bastantes malas prácticas, diría yo, y de repente, pues en este auge de conciencia, quiero pensar a nivel mundial, las ciudades se están tratando de inscribir en situaciones que son mucho más amigables con las personas que viven ahí, o por lo menos tratar de hacer sus entornos más amigables en búsqueda de que la expansión urbana se detenga y se pueda de alguna manera absorber en la estructura que ya existe. Y esta cuestión específicamente del Paseo Alcalde, donde tenemos la parte de un concepto de una calle compartida, que es volver a replantear cómo el espacio público pues empieza de la fachada de una casa y termina en la fachada de la otra casa, ¿no? Entonces, cómo negociamos y cómo utilizamos ese espacio público, pues es importantísimo, ¿no? Generalmente, pues las vías de comunicación han tomado un porcentaje importante de eso, pero bueno, ¿por qué no pensar en estas calles compartidas como espacios donde se replantea ese porcentaje de utilización de cada uno de los actores del espacio público, y que en él puedan hacer esto, ¿no? Ahora, específicamente hablando del Paseo Alcalde, estaríamos hablando de un eje sur-norte o norte-sur, como se quiera ver, donde además de ser un eje histórico, digamos que de ahí parte la traza de la retícula de la ciudad, y además simbólicamente que digamos en la calle principal norte-sur de la ciudad se ponga esto en situación. Por una parte, inscribe a Guadalajara en esta cuestión de una ciudad que tiene otro tipo de conciencia, pero hay que tener mucho cuidado con estos discursos, porque estos discursos pueden venir con otras situaciones. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues con la bandera de la sustentabilidad o la sostenibilidad, como se le quiera ver, se han cometido también muchas cuestiones en favor también de ciertas cuestiones que detrás tienen ciertos procesos económicos, políticos, que habría que ver, ¿no? Yo la reflexión que sí haría sería tratar de ubicar esto en que pues ya no es una cuestión de que está de moda o de que en este momento se va a hacer esto o aquello, sino que ya es una necesidad imperante, y el empezar a dar los primeros pasos yo creo que es lo principal, ¿no? Entonces, de repente tener estos 2.7 kilómetros con cerca de me parece que son entre 4,000 o 3,000 árboles nuevos, pues en términos simples y sencillos es un gran beneficio para la ciudad en general, aunque esto cambia desde luego el entorno donde antes pasaban 6 carriles con autobuses y automóviles, algo que se podría pensar que es inhabitable, pues ahora se convierte en algo que yo creo que a todos con un poco de lógica nos parecería más habitable, ¿no? Digamos que sería como una especie de inicio de articulación de una
red de áreas verdes como la que tú has estado planteando? Ok, aquí me voy a devolver un poco. Hay que ver que en esta zona central no hay mucho que inventar tampoco. O sea, la red de áreas verdes ya existe. Lo que pasa es que nos hemos olvidado y la hemos desarticulado y se ha dejado de vivir como se vivía antes, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay ciertas, digamos, columnas verdes que ya están en una sintonía bastante interesante para poder empezar a hacer un tejido, ¿no? Un tejido verde en el centro de la ciudad. Un tejido, ¿por qué? Porque las líneas por sí solas no nos están generando realmente alguna situación positiva. Es cuando generamos una red, cuando realmente logramos cruzar ciertas líneas, en este caso por la disposición de nuestra ciudad, unas líneas del norte al sur y del sur al norte, con unas de oriente a poniente y de poniente a oriente, cuando las líneas empiezan a entrecruzarse y empiezan a generar ciertas, digamos, se han utilizado muchos términos, ¿no? Pero pueden ser demarcaciones, manzanas, supermanzanas, o sea, cuando ya cruzas, digamos, cuestiones deseables a nivel urbano, en este caso, rápido podría decir de norte a sur estaría Avenida del Federalismo, estaría el Paseo Alcalde ahora y la Calzada Independencia, y con grandes posibilidades para avanzar Belisario Domínguez y Enrique Díaz de León. O sea, esas serían como las grandes columnas que podrían permitir esta red, pensando en que fuera un entrecruce de columnas, ¿no? Y algunas avenidas que con algunos cambios podrían también terminar de cruzar y empezar a generar ese tejido para estar pensando en una red de espacios verdes de la ciudad de Guadalajara. No se puede desvincular la movilidad del centro, pero el uso del auto debe cambiar. Toda la red vial que tenemos parte radialmente del centro hacia afuera, ¿no? Entonces, si bien anteriormente no teníamos los vehículos como tal, lo que sí teníamos era carruajes, los mismos arrieros llegaban con alguna especie de cuestiones móviles, ¿no? Entonces, la movilidad y la operación cotidiana de la ciudad nunca las vamos a ver desvinculadas, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos negar que debe de garantizarse cierta circulación. Habría que ver cómo se ordenan los Sí, más bien polígonos. el tema sería el estacionamiento. La circulación creo que no es un problema, pero cada vez es más difícil venir al centro justamente porque los estacionamientos son escasos y porque los privados son caros. Claro. En el tema de la movilidad, afortunadamente, así como digamos la red vial, hablamos de calles y banquetas, está más que bien satisfecha en el centro. Ahora, el tema es cómo estamos queriendo realizar nuestras actividades normalmente, ¿no? Pensar en que ir a comprar unos zapatos es llegar con la punta del coche hasta tocar el aparador y bajarte y comprar unos zapatos y volverte a subir a tu coche para regresar a donde tengas que ir. Yo creo que ese es el tipo de vida cotidiana que tendríamos que pensar en este tipo de entornos, ¿no? Ahora, la ciudad está perfectamente estructurada y más ahora que tenemos transportes o sistemas de transporte masivo. Pensemos en el tren ligero, las 3 líneas con las que cuenta Guadalajara en este momento, todas atraviesan el centro, ¿no? Y bueno, mencionabas el tema de los estacionamientos. El tema de los estacionamientos es polémico, ¿no? Porque cuánto patrimonio no hemos perdido también por generar espacios para simplemente estacionar el auto en un lugar conveniente e ir a llevar a una amistad que vino a visitarte al centro de la ciudad, ¿no? No, digo, si de por sí cuando la ciudad se modernizó, tumbó patrimonio para abrir avenidas. Claro, y eso es, o sea, fue natural a veces voltear y juzgar en el futuro sin el conocimiento más bien, voltear a ver el pasado sin tener el conocimiento del presente. A veces puede ser un juicio sencillo. En ese momento quizá era algo natural, como hoy se nos harán natural ciertas cosas, ¿no? Esta es la frontera imaginaria de la vieja Guadalajara. Prácticamente hasta aquí llegaba el río San Juan de Dios, justamente es la calzada Independencia, y remanzaba hacia la izquierda, donde está el Parque Morelos. Ahora usted puede ver que pasa el Macrobús. Es una zona que sigue siendo muy importante en términos viales, pero fue también una referencia al imaginario social de la ciudad de Guadalajara, porque siempre se dijo que la gente pudiente vivía
del otro lado de la calzada, el lado poniente, justamente donde empieza el Parque Morelos, que como hemos referido en ese programa, el Parque Morelos es un lugar de inundación donde de forma inteligente se determinó hacer un parque y no construir vivienda, a diferencia de lo que se hizo en muchísimos puntos de la zona metropolitana. Lo cierto es que esta zona, que ya dividía el imaginario social desde hace más de un siglo, se fue gradualmente abandonando. Primero, en el tema de vivienda, la gente que aquí habitaba se fue yendo a las orillas, tanto al oriente como al poniente. Y entonces, ¿qué se convirtió en una zona comercial? Son edificios, esta es una universidad, pero fue antes un espacio de almacén. Acá del lado de Esteban a la Torre, que está al norte, tenemos una zona que era famosa a nivel nacional por las zapaterías, porque Guadalajara era una gran productora de calzado. Recuerde usted que Calzado Canadá nació aquí en Guadalajara, pero era solamente la perla de la corona de una industria que fue muy importante en la historia de Guadalajara, que fue la industria del calzado. ¿Qué le pasó? Pues colapsó con las importaciones, compitieron mejor otras áreas del país que producían calzado y se fueron cerrando estas pequeñas zapaterías. Todavía produce calzado Guadalajara, obviamente, pero ya no al nivel que antes, y sobre todo este calzado del menudeo pues se colapsó totalmente, cerró. Uno se pregunta por qué no se logró transformar esta zona después en otra área comercial con otro tipo de productos. Uno no entiende por qué quedó prácticamente abandonada. Este era un centro comercial importante para la zona centro de la ciudad, está también totalmente abandonado. Es una zona que ya se podría decir con propiedad que está muerta, es una zona que no tiene habitantes. Cuando usted ha oído hablar de que hay manzanas del centro de la ciudad que tienen 0 población, nos encontramos en una de esas. Aquí prácticamente no hay habitantes, aquí tenemos un asunto de que hay mucho dinamismo, automóviles toda la mañana y toda la tarde, pero el flujo de gente termina después de las 7 de la noche. Esto se convierte en tierra de nadie, es una zona de inseguridad, es una zona en la cual pues prácticamente quien pase por aquí y no esté enterado del problema que hay de seguridad pues va a ser asaltado, y es justamente una de los muchos manchones que tiene en sus orillas la zona más intensamente comercial del centro, que como no hay habitantes no hay manera de garantizar que haya un estilo, un nivel de vida adecuado para los poquitos que aquí pasan, transitan hacia los diversos destinos que hay todavía habitados en la zona. Y bueno, este sería el mejor retrato del fracaso de los diversos intentos por hacer que el centro de Guadalajara se convierta en un polo urbano como lo fue los primeros 4 siglos de su historia. Y es justamente lo que se está buscando, que llegue a reconstruirse, que otra vez la gente venga a habitar estas soledades y que estos terrenos que no tienen uso, sin embargo tienen un valor patrimonial muy alto. ¿Cómo le hacemos para que puedan ser accesibles para hacer vivienda para la gente de escasos y de medianos recursos? Ese es el gran reto que se abre con un intento más por rescatar el centro de la ciudad, que sería el tema del Paseo Alcalde. Si estas zonas no se reactivan, eso tampoco tendrá futuro. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.